Muy buenas noches, tengan todos ustedes, Eduardo Cortés, robándoles un poco de su valioso tiempo. Con una noticia un poco atrasada, pero que me parece que es tema para atender en esta tarde algo fría y ventosa de marzo del 2021. Irá a ser más o menos hace un mes, específicamente el 22 de febrero de este año en curso, la diputada Ivonne Acuña, quien recordarán ustedes llegó primero por el Partido de Restauración Nacional, luego se pasó al bloque de Nueva República y ahora es independiente de los independientes. Salió a la prensa a anunciarnos que tenía un superproyecto con el cual se le daba seguridad a los padres para que pudieran dar educación desde la casa a sus hijos. Esto se conoce como homeschooling, educación desde el hogar en Costa Rica y en español. Y la diputada Acuña lo lanzó como que si fuese una idea genial y ella estuviese descubriendo la forma de colocar en regla este asunto. La nota que estoy tomando de referencia es del Mundo CR, que se tituló específicamente Ivonne Acuña propone que educación pueda darse en casa por parte de los padres. Cuando ustedes leen la nota y terminan de buscar el proyecto de ley en la página de la Asamblea Legislativa, ustedes van a poder darse cuenta que el proyecto de ley lo que básicamente crea es mucha más burocracia, que en vez de venir y ayudar en la situación de educación a los padres de familia, lo que hace es que crea más papeles, crea más papeleo. Luego, pasado un tiempo, uno de los asesores de la diputada Acuña, al cual yo sigo en Facebook, empezó a hacer alarde de este proyecto y le comentaba yo al muchacho que la diputada Acuña nada más había llegado alrededor de 80 años tarde a presentar el proyecto de ley y le señalé, como pronto lo haré con ustedes, que Costa Rica tiene esta legislación alrededor de 1940, reafirmada en un tratado internacional en 1948, 49, por ahí anda, ahorita les doy las fechas exactas, y que pues lo que su proyecto venía a proponer era un total sinsentido. Si ustedes leen la noticia, da la impresión de que la diputada Acuña quiere solucionar un problema que realmente es bastante interesante más en el momento que estamos viviendo. ¿Cuántos padres, sinceramente, sienten temor de enviar a sus hijos a los centros educativos? ¿Cuántos padres, sinceramente, aunque el centro educativo sea público, se encuentran en la capacidad de poder enviar a sus hijos a que se eduquen? Porque recordemos que hay que hacer gastos, hay que comprar uniformes, hay que comprar zapatos, hay que comprar cuadernos, y por más humilde que sea este gasto, siempre en las familias de escasos recursos algo ha de representar. Bueno, resulta que en Costa Rica el homeschooling se ha practicado de una forma underground y se utilizan varios métodos, entre ellos inscribir al alumno en un centro educativo en Estados Unidos para que el alumno efectivamente estudie y luego regularizar esos estudios aquí en Costa Rica, lo cual es totalmente legal para Estados Unidos. La regularización es totalmente legal en Costa Rica, pero el sistema de homeschooling como tal, a ojos del Patronato Nacional de la Infancia, no es correcto. La señora diputada Ivonne Acuña llega a proponernos un proyecto de ley y nos dice: miren, yo vengo a solucionar ese problema que ustedes tienen en Costa Rica, yo vengo a regularizar esta situación. Bueno, agradeciéndole a la diputada Acuña por su situación, saludos a mi estimado amigo Rodrigo López, agradeciéndole a la señora Ivonne Acuña su idea, debo decirles que si el COVID hay que celebrarle algo, es que obligó a nuestro país a dar pasos en los cuales muy posiblemente, si no hubiese llegado a la situación de pandemia, no estaríamos dándolos al día de hoy. Hoy en día celebramos audiencias judiciales por medios telemáticos. Hoy en día celebramos procedimientos administrativos por medios telemáticos. Hoy en día el ser educador en una universidad me permite a mí dar clases por medios telemáticos independientemente en donde esté yo, en Costa Rica o en el mundo. Hoy en día
los medios telemáticos han democratizado el acceso a la educación para las personas. Y entonces aquí viene el primer pero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque la diputada Acuña lo que señala es, miren, nosotros necesitamos esta ley porque si no, la educación no se está haciendo como corresponde. El problema es, y lo olvida la ilustre diputada y aquellos que le siguen, es que ante una situación de emergencia, la Ley General de Administración Pública tiene establecido desde 1978 que usted puede idear procedimientos de emergencia que ni siquiera se encuentren dentro de la ley. Bueno, pero adicional a eso, hoy en día la mayoría de nuestros estudiantes, para aquellos que tengan niños, las mayorías de sus hijos, de sus hijas, de sus sobrinas, de sus sobrinos, de sus primos o primas, se encuentran en este momento en una modalidad de homeschooling. Y sin embargo, pareciera que esto no puede ser posible si no existe esta ley que propone la diputada Ivonne Acuña. Bueno, ¿por qué funciona y por qué soy amante de este sistema? Recuerden que cada día tenemos niños víctimas de bullying. Cada día, por desgracia, todavía no nos ha pasado mucho en el país, pero recuerdo una situación que hubo en Escazú. Hay atentados en centros educativos y cada día, por supuesto, todo es mucho más costoso. El homeschooling vino a demostrarnos que nuestros alumnos pueden aprender mediante medios telemáticos y que es hora de dar el paso hacia adelante. Nuestro país, como les he venido diciendo y trato de hacerlo siempre, fue visionario. Y es que en serio, cuando usted vaya a decir, especialmente si no es estudiante de Derecho, si no es abogado, es que la porquería de leyes que tiene Costa Rica, piénselo dos veces, por favor. Nuestro país se ha caracterizado por tener un sistema de legislación fuerte y competente. Que los aplicadores del derecho sean unos ignorantes, esos son otros 100 pesos. Y por eso es que se hacen estos videos con el fin de poder llegar a la mayor cantidad de personas que los distribuyan, por lo cual les pido que compartan el video, para que las personas sepan que esto existe y que existe desde hace muchos años. ¿Por qué digo que existe desde hace muchos años? Bueno, resulta que en el año 1944, el 18 de agosto de 1944, Costa Rica tiene una ley que se llama Código de Educación. Y resulta que en el Código de Educación, en 1944, cuando no existían medios telemáticos, cuando no existía Zoom, cuando no existía Skype, cuando no existía ninguno de estos sistemas, nuestros legisladores encontraron una manera de poder establecer lo que el código tiene como educación para el hogar. Y me permito leerles. De la enseñanza en el hogar. Por favor, tomen nota. Código de Educación, artículo 259. El padre, tutor o guardador, insisto, el padre, tutor o guardador que quiera instruir en el hogar a sus hijos o pupilos de edad de 7 a 14 años, dice, debe comunicar, perdón porque estoy con una tablet, entonces mientras carga la pantalla, pues a veces se me dificulta, me disculpo. Dice, debe comunicar a la Junta Local de Educación dentro del plazo señalado en el 217 para la matrícula escolar. O sea, debe de comunicar la intención. El artículo 260 dice, los niños de edad expresada en el artículo anterior que reciban instrucción en el hogar deberán de sufrir un examen que versará sobre las materias correspondientes a su edad en las escuelas públicas de la información
de enseñanza oficial. Entonces vamos a ir desgranando poco a poco este artículo 259 primero, y vamos a empezar a preguntarnos si es que realmente en Costa Rica no existe el homeschooling o si es que no lo hemos podido aplicar. Artículo 259. El padre, tutor o guardador que quiere instruir en el hogar a sus hijos o pupilos de edad de 7 a 14 años deberá comunicar su propósito a la Junta Local de Educación dentro del lapso señalado en el artículo 217 para la matrícula escolar. Entonces, padres, madres, tutores o tutoras, dice el artículo 259 del Código de Educación, vigente a la fecha, que lo único que debe hacer la persona adulta mayor es ir a informarle, saludos a Mauricio Madrigal, es informarle a la Junta de Educación: miren, yo tengo un joven o un niño entre 7 y 14 años que tiene que cursar el curso lectivo tal y como lo señala la Constitución Política, y este niño va a ser educado en el hogar. No lo estoy inventando yo, ustedes con mucho gusto pueden leer el artículo 259 del Código de Educación. Entonces ya yo cumplo con, saludos a mi estimado Richard Molina, con la obligación de informar, pero no deberíamos de quedarnos en informar solamente. ¿Ok? Porque ahora, ¿qué le toca hacer al ministerio? Bueno, dice el 260, los niños de edad expresada en el artículo anterior que reciban la instrucción en el hogar desde el fin del segundo año de la escuela deberán sufrir un examen que versará sobre las materias correspondientes a su edad en las escuelas públicas en la forma y según los programas de la enseñanza oficial. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio de Educación Pública va a tener que mandar las famosas GTA, va a tener que mandar las famosas guías y va a tener que hacerlas llegar a los estudiantes. Simple y sencillamente que estos estudiantes, en vez de estar presenciales en un aula, en esas aulas que a veces están cayendo, en esos pupitres llenos de comogén, en esas aulas que no tienen ni siquiera un sistema de ventilación decente, bueno, van a estar en su hogar, por más humilde que sea, pero van a estar en su hogar recibiendo las lecciones, y le corresponde al Ministerio de Educación Pública, según el artículo 260, suministrarle la información a estos niños, porque estos niños lo único que no están haciendo, a diferencia de los demás, es recibiendo el sistema de educación en un sitio físico del MEP, lo están haciendo en su hogar. Bueno, ustedes podrían decirme, ¿y qué pasa, licenciado, si el papá, la mamá, el tutor, la tutora son sumamente irresponsables y estos menores de edad no van a aprender? Bueno, nuestra legislación es tan completa que en solo 3 artículos, a diferencia del proyecto de ley propuesto por Ivonne Acuña, dice lo siguiente: en el caso de que el resultado del examen no se presente, queda el padre, tutor o guardador obligado a sus hijos a enviar a sus niños a una escuela pública o privada del distrito dentro de 8 días del requerimiento y dar aviso a la Junta Local de Educación de la escuela electa. O sea, nuevamente la responsabilidad es compartida tanto entre padres como centro educativo, y le corresponderá a los papás ver que sus hijos aprendan con la materia que le están dando los educadores, y si no cumple con los requerimientos académicos que establezca el MED, pues obviamente deberá entonces el alumno reincorporarse. Algo parecido trae el artículo 31 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, artículo de Ley 7739, cuando en el artículo 31 nos dice lo siguiente: derecho a la educación en el hogar. Las personas menores de edad, ya ahora hace todas las personas menores de edad, el Código de Educación habla de 7 a 14 años, aquí me habla ahora de todas las personas menores de edad, tendrán derecho de crecer y ser educadas en el seno de una familia. Siempre se les asegurará la convivencia familiar y comunitaria. Cuando el cumplimiento de este derecho peligre por razones socioeconómicas, educativas y ambientales, las instituciones públicas competentes brindarán las oportunidades que se requieran para superar la problemática familiar, así como la capacitación y orientación laboral a los padres y madres, de acuerdo a X postulados. Y para finalizar, aprovechando el derecho convencional, o sea, utilizando un tratado de derecho internacional para poder darle sentido a lo que estoy diciendo, el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos
el 10 de diciembre de 1948, dice lo siguiente: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y siendo que nuestra legislación ya prevé desde 1944 la educación en el hogar, viene la pregunta: ¿por qué a la fecha no lo hacemos? Bueno, ¿por qué a la fecha no lo hacemos? Porque seguimos creyendo, primero en Costa Rica, la educación ha bajado demasiado de calidad. Recientemente, ahora el 20 de marzo, yo recuerdo que el 20 de marzo antes era feriado, pero no lo recuerdo por eso. Lo recuerdo porque mis maestras, que tuve muy buenas educadoras cuando era niño, hace ya muchos años, siempre nos enseñaron a celebrar esa efeméride patria. Siempre nos enseñaron sobre la batalla de Santa Rosa y siempre nos enseñaron la importancia de esta batalla. De hecho, nos enseñaron también sobre la proclama de Juan Rafael Mora Fernández, cuando llamó a los costarricenses a las armas, y por supuesto que nos enseñaron muchas cosas más. Pero si usted le pregunta a los alumnos ahora que se celebra un 20 de marzo, vieras qué difícil es para mí ver que cuesta que respondan y que sepan que se celebra un 20 de marzo. Y así con muchas otras fechas que hay en Costa Rica. Entonces, nuestra educación ha ido decayendo. No culpa a los educadores. Realmente el MEC se ha encargado de hacerlos más administrativos que docentes, pero eso es tema de otra conversación. Lo cierto es que en Costa Rica nuestro sistema educativo ha ido de mal en peor. Y entonces cabe la pregunta: ¿será la educación en el hogar la solución? ¿Será la educación en el hogar la solución al hacinamiento? ¿Será la educación en el hogar una manera de evitar gastar tanto dinero en construcciones que al final terminan no siendo las que se esperaban? ¿O será la educación en el hogar una forma también de proteger a los niños en Costa Rica? Bueno, eso yo no lo sé. No soy sociólogo, no soy psicólogo, desconozco cuánto puede afectar o no a un niño poder ir o no a clases. Lo único que quiero decirles y compartir con ustedes es que nuestro país tiene la legislación desde 1944 para que se dé el homeschooling. Se ha tenido que dar a la fuerza en el año 2020, se está haciendo en el año 2021 y se está haciendo mediante algo que tiene la Ley General de Administración Pública. La Ley General de Administración Pública establece que se podrán emitir circulares y directrices para regular ciertos temas. Y en este caso ya tenemos una ley con 3 artículos sumamente prácticos, que es el Código de Educación. Tenemos el artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia y adicionalmente tenemos un artículo de la Declaración de Derechos Humanos para darle control de convencionalidad. Me parece que el tema en cuanto a lo legal, no encuentro el asidero para que el Ministerio de Educación Pública o el Patronato Nacional de la Infancia quisiera decir que la educación en el hogar no es posible. Y es que lo que me preocupa es que cuando salgamos de pandemia, que espero que sea pronto, lo que hoy en día hemos avanzado, vamos a pretender retrocederlo. Vamos a pretender que nuestros niños vuelvan otra vez a las clases. Vamos a pretender que los estudiantes universitarios estén otra vez en clases presenciales en materias, por ejemplo, como Derecho, que se presta genial para poder enseñarla por estos medios. Y entonces vamos a perder todo lo que hemos avanzado. Me parece que el proyecto de ley de la diputada Ivonne Acuña es un proyecto de ley innecesario. Y ustedes me podrían decir, licenciado, pero entonces el problema es que los 3 artículos que usted nos está citando del Código de Educación, aparte que son de 1944, no tienen reglamento. Y realmente eso no es un problema. Y eso es en general para todas las personas que están conectadas. Miren, el artículo 20 de la Ley General de la Administración Pública establece como regla general que cualquier ley, aun y cuando no tenga publicado y sancionado su reglamento, es de acatamiento obligatorio. Nunca dejen que alguien les diga que una ley no se puede ejecutar porque no tiene reglamento. Refiéranle al artículo 20 de la Ley General de la Administración Pública. Y adicionalmente, recuerden que el artículo 129 de la Constitución establece que es obligatorio el conocimiento de las leyes. Y como le he dicho a mis estudiantes, esta es una obligación bilateral.
Ustedes no pueden, yo no puedo pretender que ustedes conozcan leyes de 1944, pero sí puedo esperar que las autoridades del Ministerio de Educación Pública, que los educadores, que los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia las conozcan. Ellos sí tienen la obligación de conocer estos articulados y tienen la obligación de realizar control de convencionalidad. Que eso es un tema que en algún momento espero poder hacer un video para hablar sobre el control de convencionalidad. Habiendo dicho eso, recordemos que el Código de Educación todavía se usa y esos 3 artículos no han sido derogados. Creo que es el artículo 8 del Código Civil que establece cómo deja de ejercer fuerza, de constreñir una ley, y en este caso no sucede. Si el homeschooling es o no es más beneficioso para nuestros estudiantes, si el homeschooling es una forma de restarle o no poder a los sindicatos, si el homeschooling es una forma de ahorrar o no ahorrar dinero, si el homeschooling o la educación para el hogar va a crear mejores o peores estudiantes, yo no lo sé. Lo único que yo sé y que estoy tratando de compartir con ustedes es que la legislación existe, pueden buscarla, todos los artículos que les he leído, y no es necesario un nuevo proyecto de ley, no es necesario un reglamento para que esta ley se ponga en marcha, y me parece, y es mi criterio profesional, que con el marco jurídico que existe, desde el control de convencionalidad, desde la Declaración de Derechos Humanos hasta el Código de la Niñez y la Adolescencia, y por qué no anotando ciertos artículos de la Constitución Política, que no mencionaré por cuestión de tiempo, es suficiente para poder sostener que Costa Rica tiene una legislación fuerte que permite el homeschooling o la educación para el hogar, a pesar de que el MEP y el Patronato Nacional de la Infancia no lo crean así. De mi parte, como siempre me despido, espero que estemos mucho mejor mañana.